Bueno, pues sin duda el tema del que todos hemos estado hablando en los últimos días es el de los feminicidios. La ola de protestas que ha sacudido al país tuvo como eje inicialmente el feminicidio de Ingrid Escamilla el pasado 9 de febrero. La indignación provocada por ese crimen se potenció por la publicación en algunos diarios de imágenes del cuerpo de Ingrid desollado. Este trágico panorama se vio agravado después por el asesinato de la pequeña Fátima el 11 de febrero. En un contexto social de violencia de género muy extendida y en donde los datos muestran que los feminicidios han aumentado cuando menos en los últimos 5 años, la reacción social, la protesta de las mujeres no se hizo esperar. Un dato de contexto: antes del feminicidio de Ingrid, los activistas, las mujeres que están en la lucha en contra de la violencia de género ya se habían activado por el pretendido cambio del delito del feminicidio y sustituirlo por un homicidio con agravantes. Claramente no se leyó bien la sensibilidad de las mujeres en ese momento. Aunque fuese más efectivo lo segundo que lo primero, no se leyó bien esa sensibilidad. Como por cierto, tampoco los diarios leyeron bien la sensibilidad de estos tiempos al publicar esas imágenes. O como dice Genaro en su columna de esta semana, diría yo, tal vez la mayoría de los hombres no estamos leyendo bien los tiempos, los nuevos tiempos. Denise, ¿qué te dicen estas protestas sobre el momento en que estamos viviendo? Yo retomaría lo que acabas de decir y que me parece importante. Yo sí creo que hay una falta de sensibilidad y una lectura equivocada. E incluso frente a hombres que con la mejor de la buena fe reaccionan diciendo que siempre han estado a favor de proteger a los grupos vulnerables como a las niñas, los ancianos y las mujeres. Y te tomo nada más este ejemplo. Las mujeres no somos un grupo vulnerable. No somos niños incapaces, pero tampoco somos adultos ancianos, adultos mayores ancianos que carezcan de autonomía. Y yo sí quisiera tomar este tema porque el discurso sobre los grupos vulnerables y la protección que merecemos ha estado presente en las reacciones de muchísimos hombres, incluso de mujeres, porque el machismo, como sabemos, es un sistema y además es una ideología y es muchas cosas. Pero las mujeres solo somos vulnerables, no somos intrínsecamente vulnerables, nos volvemos vulnerables en una sociedad donde la violencia física es un recurso que se puede utilizar. En esta misma mesa te lo diría yo así, Polo, si tú sintieras que me tienes que proteger es porque pensarías que alguno no me va a responder con argumentos, sino que podría pensar en utilizar la fuerza física. De ese tamaño es el malentendido. Las mujeres nos tienen que proteger, simplemente se tiene que hacer una sociedad donde las leyes se apliquen y donde seamos considerados ciudadanos en las cuales no haya posibilidad de recurrir a la violencia como manera de resolver ni conflictos dentro de la familia, ni en las calles, ni en ninguna parte. Eso es lo que nos hace vulnerables y eso es lo que las mujeres que están en las calles de hace mucho tiempo luchan contra este sistema de creencias y de poder que significa el machismo y que está tan profundamente anclado que las reacciones que tú dices, salir a decir en este contexto, vamos a quitar el delito de feminicidio porque es mejor homicidio con agravantes, es que ni siquiera hay posibilidades de entrar al detalle de la propuesta. Toca inmediatamente una fibra en la que dices, es que entonces no están entendiendo. O por lo menos no lo están planteando de una manera que sea aceptable para la discusión, porque parecería que hay una ceguera que lastima. Porque de alguna manera seguir tratando a las mujeres dentro de el grupo de individuos todos, digamos, como un homicidio y no como un feminicidio, con un discurso que las incorpora y no les da un tratamiento especial, Genaro, en ese sentido acaban siempre quedando relegadas y en segundo plano, que es lo que ha pasado históricamente. De ahí que demanden un tratamiento específico a su problemática. No, completamente de acuerdo. Dice Denise, las mujeres no somos o no son vulnerables y en efecto, no son vulnerables por naturaleza. El sistema en el que vivimos, que funciona para la mayoría de los que estamos sentados en esta mesa, para nosotros, para los hombres, es el que vulnera a las mujeres y las vulnera a todos los niveles. A nivel político, cuando hay hombres que rechazan la paridad y tratan de hacer todo lo posible para que esta no ocurra, incluidas las diputadas Juanitas, como vimos en algún momento, o que hace que un presidente como Donald Trump pueda llegar al poder.
En lo social, porque las mujeres enfrentan violencia en el hogar por parte de sus parejas, por parte de sus maridos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos, por parte de una cultura que es machista y que en la calle, en efecto, reproduce imágenes de cuerpos de mujeres en periódicos como si fueran un objeto. Y los hombres la normalizamos y los hombres la reproducimos. Por parte de un sistema económico que en efecto, y ahí sí el presidente López Obrador dice algo de razón cuando dice que este sistema neoliberal también es culpable de los feminicidios. Hay múltiples textos académicos que evidencian, por lo menos desde Canadá, desde Estados Unidos, desde sociedades europeas, en efecto, cómo la desaparición del Estado ha vulnerado también a las mujeres al quitar la protección y el acompañamiento que pueden tener para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral. Pero se equivoca el presidente cuando no ve que él parte también de una idea que es correcta, el neoliberalismo ha sido culpable, pero quita instancias, guarderías infantiles, que es justamente una política neoliberal. En fin, un sistema que hace que las mujeres todos los días en este país salgan a la calle y sean violentadas, sean desaparecidas, y que ocurre desde los años 90, desde el campo algodonero. ¿Ha aumentado la violencia de género o solo se ha vuelto más visible, Genaro? No, se ha aumentado. Ha aumentado a nivel, y si uno ve las encuestas nacionales de relaciones en el hogar, se ve como la violencia para ENDIRE, creo que se llama, es el acrónimo, la violencia contra las mujeres en el hogar ha aumentado, y por eso desde los años 60 las mujeres dicen que lo personal es político, porque la violencia empieza también desde el hogar, empieza desde la educación y empieza desde muchos lados. En la vía pública, a partir del 2007, a partir de la guerra contra el narcotráfico, los homicidios contra las mujeres han vuelto mucho más violentos, y ha sido la utilización de armas de fuego lo que ha cambiado también la dinámica de los asesinatos y de los feminicidios en contra de las mujeres. Por ahí del 2012 y 13 empezó a bajar, pero otra vez volvió a repuntar, y hoy en día estamos en niveles inaceptables. Sergio, tú escribiste también en tu columna en algún momento, cuando esto apenas iniciaba, creo yo, que tú no estabas tan en contra del cambio del delito de feminicidio por homicidio agravado. Sin duda una posición, digamos, distinta a la que creo que prevalece aquí en la mesa. ¿Por qué no la usualmente soy el único, y yo mantengo que el problema es la violencia y que el problema es la impunidad. Eso es lo que yo mantengo. La propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero era, si nosotros castigamos esto como homicidio calificado, yo puedo presentar todos los agravantes del homicidio calificado, y puedo presentar 5 o 6, que me dan hasta un total de 70 años de cárcel, que a propósito es más de lo que da el feminicidio con las penas que le subieron ayer en la Cámara de Diputados, que da 65. En términos generales, sin embargo, yo creo que el número de años da igual. Lo que yo creo que importa es si funciona o no funciona. Para mí no es una cuestión de dogma, para mí es cómo hacemos para castigar las agresiones contra las mujeres, cómo hacemos para que no queden en la impunidad, porque el hecho está en que quedan en la impunidad. Y esto a veces no lo estamos viendo. Vemos grandes protestas, incluso de grupos de mujeres, por la divulgación de las fotos de Ingrid Escamilla. Mi pregunta es esto. Cuando salió la nota de que una mujer había sido apuñalada por su pareja, nadie le hizo caso hasta que surgieron las fotos. Lo que me dice la experiencia como periodista es que es esa evidencia visual lo que hace que realmente rechaces este tipo de violencia. Y me parece que estamos viendo una discusión muy políticamente correcta. ¿No? A ver, yo creo que eso es normal finalmente. Nosotros somos seres que para tener empatía tenemos que identificarnos con alguien. Hay 10 mujeres que son asesinadas diariamente. Hay 34,000 homicidios todos los años en nuestro país, de los cuales por lo menos 3,400 son de mujeres. Algunos de ellos son de feminicidio, no todos, pero sí por lo menos quizás 2,500 o 3,000. No tenemos las cifras exactas. Pero aquí el punto es cómo te escapas de esa avalancha de estadísticas. Tienes que identificarte con la víctima, tienes que identificar a una niña y decir, esta niña puede ser mi hija, tienes que identificar a una mujer y tienes que decir, esta mujer puede ser mi hermano, puede ser mi madre. Y eso no lo haces si ocultas la información. Yo a veces pienso que las buenas conciencias políticamente correctas, lo único que están buscando es proteger a los victimarios,
y no a las víctimas. René, ¿tú qué posición tienes sobre este tema? Yo creo que hay 4 puntos, digo, no podría sino salir con los puntos. Uno, me preocupa mucho cómo entre la furia social y la violencia criminal tienen prensado al gobierno y contra la pared al Estado. Y por violencia criminal me refiero incluso a la intrafamiliar. Ese es el primer punto. Ahí verdaderamente veo cómo está creciendo una crisis que en efecto puede perfilar un estado de emergencia. 2, hablamos del feminicidio, que en efecto ha aumentado, pero el feminicidio es el aspecto más bárbaro y brutal de las cotidianas agresiones que sufren las mujeres. Digo, hay hostigamiento, hay acoso, hay abuso, hay violencia, violación. Así es. Pero ahorita el foco está solo en la expresión más brutal de esa subcultura. 3, me asombra mucho la falta de sensibilidad para encarar el problema y me asombra también el descaro para sacarle raja política. Me parece que la clase política en su conjunto no está mesurando la dimensión del problema. ¿Podrías elaborar un poco más sobre este tema? Es decir, cuando yo veo que el presidente privilegia la rifa sobre el feminicidio, cuando explica que esto es producto de la degradación social, me parece que está ofreciendo explicaciones, pero no está dando respuestas. Y del lado del uso... Y del lado del descaro para sacarle raja política, es como de la noche a la mañana aumentan las penalidades, siendo que el problema no es la duración del castigo, como la impunidad, sí. Que ahí coincido con Sergio. Se cambian protocolos, ahora las patrullas van a recoger a los niños que se queden en las escuelas. Tenemos esa capacidad. Entonces, ahí es donde, por eso me asombra y decías que había un cuarto punto. Y el cuarto punto es la ausencia de acciones inmediatas, es decir, que permitan resolver casos emblemáticos que impactan a la sociedad. Y ¿Estás hablando del caso de Fátima? Estoy hablando del caso de Fátima o estoy hablando en el de Ingrid, no, porque de hecho, bueno, el asesino, el feminicida, es prácticamente detenido en flagrancia. Pero cuando uno ve, digo, podemos mencionar 1001 casos. Y la ausencia de planes no inmediatos, sino mediatos, que permitan verdaderamente remover una cultura o una subcultura. Entonces, para mí son las 4 cosas que me impresionan. Raimundo. Pues somos fundamentalmente parte de una sociedad cosmética. Si tenemos un problema de sismos, pues vamos a hacer simulacros y ya resolvemos el problema. Si hay un problema de feminicidio, de violencia contra las mujeres, pues vamos a meter sanciones de 1000 años de cárcel. Da exactamente lo mismo y todo tiene que ver, y me voy al feminicidio, me olvido de los sismos, con esta parte punitiva. ¿Por qué todo lo vemos desde un punto de vista punitivo? Cuando tenemos otros problemas de la debilidad institucional, y ahorita voy a regresar a eso, y no se toca el tema en el origen. Y el origen de la violencia de género tiene que ver con la desigualdad. Genaro lo tocaba de alguna manera en la... Bueno, es lo que dijo el presidente en alguna conferencia mañanera. Los conservadores, pero la desigualdad, no hay nada en las cámaras que esté resolviendo el problema de la desigualdad. Ni siquiera como sociedad pensamos en la desigualdad, entonces hay que hacer leyes para hacer una acción afirmativa y que tengan la posibilidad de tener trabajos bien remunerados. Pero ese acceso a activos, por ejemplo, que las mujeres tengan igualdad de posibilidades para poder tener activos como los hombres, el acceso a todos los recursos tecnológicos que hoy en día solamente tiene una parte de los hombres, el acceso incluso a la parte del campo. O sea, las mujeres, pensar en el campo, nunca se piensa en una mujer. Eso no es una propiedad que le pertenezca a las mujeres, les pertenece a los hombres. Entramos en otro tipo de problemas también que son culturales, que no me voy a meter en eso. Hay toda una agenda, evidentemente, de cambios legislativos y de política pública que
que serían, digamos, lo que fundamentalmente, atendería el problema más de fondo, no penas. No, las penas me parece que es correcto, pero no debemos de centrarnos en el problema de las penas, porque nos viene de ahí lo que mencionan, es un asunto de impunidad. Y cuando nos vamos al asunto de impunidad, entonces entramos a lo que es la debilidad institucional, y lo vemos en el caso de Fátima. Yo no entiendo a las autoridades. Hoy dan una conferencia de prensa y dicen, ya identificamos a las dos personas, quien priva de la libertad y la persona, su pareja, a la casa donde la lleva, y la propia autoridad a conocer las caras. ¿Dónde está el pudor de lo que llaman el debido proceso? Están las caras. Ya alteraron por completo lo que tendría que ser la aplicación justa de la ley. Más allá del repudio que nos den, yo diría, presuntos psicópatas. Hasta que no se demuestre, no podemos calificarlos de esa manera. Pero ya hay una violación a la ley por parte de la propia autoridad. Pero además, apenas ayer llegaron a la casa, derivado de las grabaciones que estuvieron revisando, que se conocían desde el sábado. ¿Por qué hasta que se hace un escándalo empieza a actuar la autoridad y llegan a esta conclusión? ¿Por qué tardaron tanto en esto? ¿Por qué tardaron 24 horas en dar la alerta Amber, en no atender a las causas? ¿Por qué tratan de desviar por completo, dando a conocer una ficha de los padres de nivel personal que no tiene nada que ver? ¿Qué son los padres o qué no son frente al hecho mismo de que fue privada de su libertad y fue asesinada Fátima? Leo, entonces los temas que salen aquí son del orden cultural, cambios en el orden cultural, legislativo, políticas públicas, fortaleza del Estado. El problema tiene muchas dimensiones. Sí, muchas dimensiones. Yo primero que nada quiero confesar que a mí me incomoda mucho hablar de este tema porque soy hombre. Y creo que eso me pone en una condición diferente a las mujeres, desde luego a las mujeres que están sufriendo este tema del feminicidio. Yo como hombre he llegado a la conclusión de que tenemos que escuchar y tenemos que cambiar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los hombres frente a este problema, no solamente los feminicidios, sino todo el tema de toda la violencia que sufren las mujeres cotidianamente. Tenemos que escuchar y tenemos que cambiar. Creo que eso es lo que yo diría como conclusión como hombre. Ahora, sí quiero entrar al tema de lo que dice Genaro, de que la culpa la tiene el neoliberalismo. Parte de la culpa, pero no toda. Bueno, pero el presidente dice que la culpa la tiene el neoliberalismo. Por eso Canadá es más violento que Venezuela. Desde luego, tú sacas hoy las cifras, Sergio. Yo creo que esta cosa del neoliberalismo ya el presidente lo tomó como su pretexto favorito. Si hay corrupción es por el neoliberalismo, si hay delincuencia por el neoliberalismo, si hay feminicidios es por el neoliberalismo, si mataron a la niña Fátima es por el neoliberalismo, si hay pie de atleta es por el neoliberalismo. Tanto ha hablado del neoliberalismo el presidente que ya lo acabó quitándole, vaciando del concepto de qué es el neoliberalismo. Cambiemos de perspectiva. ¿Qué es lo contrario al neoliberalismo? El estatismo. La idea de que el Estado debe de prevalecer sobre todos los órganos de la sociedad, el individuo, la familia, las comunidades, las iglesias, el mercado. Muy bien, son estatistas. Los que nos gobiernan no son neoliberales, son estatistas. Oye, pues que lo sean en el tema que más nos importa a los mexicanos, que es la seguridad. Porque resulta que mientras ellos son estatistas, están pegándole a la capacidad de las instituciones del Estado para resolver el problema de la seguridad. No hacen nada. Tomemos el caso de la niña Fátima. Primero el DIF, una institución del Estado mexicano. Les queda mal porque realmente no hicieron nada para salvar o tratar de salvar a esos niños, incluyendo a la niña y a sus hermanos, de una familia que tenía problemas. ¿Quién tiene la culpa? Perdón, Genaro. La culpa no es del neoliberalismo, es del Estado, de la ineptitud del Estado. La falta del Estado. Segundo, de la ineptitud del Estado. No hay falta del Estado. A ver, hay instituciones. Segundo,
Desaparece la niña, van corriendo las familias a buscarla, no le toman las agencias de la fiscalía, no la empiezan a buscar, la mandan no, nosotros no podemos hacer nada, nosotros vaya para allá. Creo que tuvieron que ir hasta 3 fiscalías. ¿De quién es culpa, Genaro? De la ineptitud del Estado. Tercero, ya la empiezan a buscar, pues que no sirven las cámaras. No sirven las cámaras. ¿De quién es culpa? Del Estado. Entonces hay que desaparecer al Estado, ¿no? Entonces, no es culpa del neoliberalismo, perdónenme. Es culpa de la incapacidad que tienen las instituciones del Estado para resolver este tema de la seguridad.